7:45 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Antes de pasar a la siguiente entrevista, queremos referirnos, esto será parte de la revista de opinión Democracia más adelante, el análisis de la Cumbre de las Américas. Las reuniones previas empezaron este lunes en Los Ángeles y este miércoles formalmente se va a instalar la Cumbre de las Américas con algunos hechos. No todos los mandatarios de la región estarán presentes, unos porque simplemente el anfitrión, que tiene derecho a invitar a quien desee, no cursó invitaciones a tres dictadores, hay que decirlo, a tres dictadores que gobiernan Cuba desde hace más de 60 años, Díaz-Canel, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. A ellos se han sumado como solidaridad populistas como Andrés Manuel López Obrador, que dice que no va a la reunión de Los Ángeles porque se ha vetado a otros presidentes que debían estar todos. La pregunta para AMLO, para Andrés Manuel López Obrador, es: ¿se puede hablar de democracia, de derechos humanos, de problemas del medio ambiente, de migración, problemas económicos, sociales, de cooperación, sobre el tema de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Se puede hablar en una Cumbre de las Américas democrática con estos dictadores que aupan y públicamente se ha pronunciado a favor de Rusia? Lastimosamente, la demagogia y el populismo lleva a la ausencia de mandatarios como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Bolivia, el señor Luis Arce, aliado al socialismo del siglo XXI, que ha llevado a países como Venezuela y Nicaragua a la dictadura, a la pobreza, a la miseria. Eso quisieran países de la región, incluso la amenaza en Colombia de que llegue Gustavo Petro, quien fuera guerrillero del M-19, el movimiento 19 de abril, que luego entregó las armas. Pero nace de esa vertiente de una izquierda populista, de una izquierda que enarbolara en su momento el socialismo del siglo XXI y que ha llevado a la miseria. Y los ejemplos, los hechos evidencian eso. Venezuela, uno de los países más boyantes de América Latina, con las mayores reservas petroleras del mundo, que producía alrededor de 3 millones de barriles diarios y que bajó a menos de 1 millón de barriles por la ineficacia, por los robos, el asalto a los recursos públicos de una dictadura encabezada por Nicolás Maduro, antes por el coronel Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, que tienen controlado todo, donde no hay derechos humanos, no hay derecho a las libertades con las que nace un ciudadano y que conculca un dictador, como ocurre en Cuba, en Venezuela y Nicaragua. Lo cierto es que esta cumbre, que ha despertado expectativas por los temas que se van a abordar, insisto, temas como medio ambiente, migración, democracia, libertades, temas económicos, sociales, de cooperación, analizar las incidencias negativas por los efectos de la devastadora invasión de Rusia a Ucrania, que está incidiendo en los precios a nivel mundial, productores como Ucrania del aceite, que está redundando, pasándole factura al planeta. ¿Cómo puede invitarse y participar estos dictadores que lo único que harían es utilizar la palestra política, la tribuna de una Cumbre de las Américas para dar su versión de dictaduras y no de democracias? Lastimosamente, esta situación ha llevado a que estos gobernantes de México, de Venezuela, en Centroamérica, Xiomara Castro, la mujer del señor Zelaya, en donde es asesor el prófugo en Bélgica,
Seguramente le está asesorando cómo hacer una refinería del Pacífico, gastar 1.500 millones de dólares solo para aplanar un terreno en Manta y hacer una refinería de ese estilo inexistente en Honduras. Xiomara Castro tampoco va. El presidente de Guatemala, Yamatei, tampoco van. ¿Por qué? Por la situación interna que viven en sus países y por una ideología que lo que ha impedido es que los pueblos avancen en la solución de sus problemas. ¿Cómo es posible, insisto, que en Venezuela hoy se ha pulverizado la economía al punto que un maestro, un profesional gana el equivalente a $4 mensuales? ¿Queremos para el resto de países de América Latina esta situación? Por ello, resulta una aberración y un contrasentido que se pretenda hacer una cumbre de las Américas para hablar precisamente de temas de la democracia con la participación de dictadores. No podía admitirse las presiones y condiciones al anfitrión de la cumbre a Estados Unidos si no se invita a mandatarios de estos regímenes antidemocráticos y autoritarios, violadores de derechos humanos, violadores de las libertades individuales, que persiguen a los que discrepan, que proscriben y encarcelan a los candidatos opositores. Ese fue el caso de Venezuela. Todos los candidatos opositores a la cárcel o tenían que migrar, salir de Nicaragua y se quedó solo el rey, el dictador, el pensamiento único de Daniel Ortega. Y que además estos países exhiben, no es cuestión solo de criticar, exhiben pésimos indicadores económicos y sociales. Comparen con otros países en donde rige la democracia con todos los defectos que tiene una democracia, como bien decía Winston Churchill. Puede ser el peor sistema, pero no queda otro. No queda otro de respeto a las libertades, a los derechos humanos, como es la democracia imperfecta. Al final, democracia, que es la que debemos defender y no añorar solo cuando se pierde, como ha ocurrido en Nicaragua y Venezuela. Hay expectativa por esta cumbre, por la presencia de estos mandatarios, incluso mandatarios que critican las políticas de Estados Unidos, incluso mandatarios que critican las políticas de Estados Unidos. El caso del presidente de Chile, el joven presidente que va a la reunión, a la cumbre de las Américas en Los Ángeles y va a decir su verdad. Un país democrático que tiene problemas, que tiene inequidades, como todos los países tienen, pero esto no se soluciona con dictaduras, sino con más democracia. 7:54 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a un diálogo. Una de las preocupaciones actuales, ¿qué pasa con el clima? Estamos en junio ya. Se entiende que entra el verano en el caso ecuatoriano, en la región interandina, y siguen unas torrenciales lluvias, frío y lluvias que no habían ocurrido de esta manera, en estas condiciones y en este mes. Al ingeniero Carlos Naranjo, técnico meteorólogo, quien fuera del INAMI, queremos consultarle qué le está pasando al clima en el país, en nuestra región. Muy buen día. El licenciado, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes de este prestigioso medio. Bueno, las condiciones meteorológicas en el año anterior y en este año siguen manteniendo su anomalía a nivel global. Hemos visto de que la época lluviosa en nuestro país se ha extendido con mayor intensidad durante lo que fue mayo y lo que es junio. Mirando las perspectivas que se vienen hacia adelante, se puede considerar de que a partir del cambio estacional que se haría el 21 de junio, se esperaría una disminución de estas lluvias que han sido muy irregulares, pues ha habido periodos secos y ha habido periodos con presencia de lluvias, especialmente en la parte norte del país.
Hablemos desde el centro y la parte norte del país, de la región interandina, en toda la región oriental y en algunos sectores del litoral, debido a que los sistemas meteorológicos que en esta época deben estar ubicados ya o desplazándose hacia la parte norte, aún no han alcanzado esa posición y siguen incidiendo sobre nuestro país. Esta es la causa fundamental para tener la presencia de lluvias en este mes de junio. Generalmente a esta altura podría decirse, a excepción del mes anterior y las lluvias han sido tan fuertes, ha caído tanta agua como ahora. Considero que si miramos los datos de lo poco que yo he podido observar, este año ha sido un año con bastantes precipitaciones. La estadística estaría indicándonos de que en algunos sectores del país se han roto los récords multianuales, los récords normales, se han ido sobre sus valores. Es decir, la presencia de lluvia ha sido bastante continua. Al momento yo no tengo esa información, esa lo dispone el INAMI, pero considero de que debe estar sobre sus valores normales. Sobre lo que ha venido ocurriendo normalmente. Ahora, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué? ¿Por qué estas intensas lluvias? ¿Cuánto incide el cambio climático, el calentamiento global, la deforestación, la destrucción de los bosques? Bueno, usted lo ha dicho y es una realidad. El cambio climático en nuestro país está presente y en todo el mundo. Lamentablemente ha habido muchos factores que el mismo hombre se ha encargado de realizar sobre la superficie de la tierra. La tala de los bosques, la agricultura se ha incrementado a áreas en cotas superiores a lo que fue dispuesto por las autoridades del país. La creciente construcción no planificada de viviendas sobre las ciudades. Se han hecho, ¿cómo le explico? Se han hecho bastante construcción sobre quebradas y esto ha generado una serie de inconvenientes que está ocasionando este tipo de fenómenos. El cambio climático es una realidad sobre el país, apoyado por el mismo hombre. Y al haber un cambio climático en donde miramos nosotros que la estacionalidad, la presencia de la época seca aún no está sobre nuestro país, esto está generando este tipo de inconvenientes. Y a esto debemos ir nosotros hacia adelante, a ir viendo cómo el cambio climático va cambiando las condiciones meteorológicas. Presencia de lluvias en tiempos que no debía llover y épocas secas en tiempo que no debía estar presente. Ese es un efecto positivo del cambio climático. ¿Y la ola de frío que va acompañada a estas intensas lluvias? Sí, existe mucha humedad en el ambiente, o sea, los sistemas que en esta época debían estar ubicados sobre nuestro país y que generaban un freno a la humedad que ingresa desde la cuenca amazónica, estos sistemas aún no están ubicados sobre nuestro país y consecuentemente la humedad ingresa con gran intensidad. Tenemos la humedad sobre próximo al 100% y eso nos genera a nosotros mucha presencia de frío. Hay mucha nubosidad y la presencia de nubosidad no permite el ingreso de rayos solares que nos abriguen. Consecuentemente las temperaturas máximas han comenzado a bajar, a ser bajas para la época, alcanzando únicamente los 17, 18 grados centígrados, cuando en esta época nosotros ya bordeábamos temperaturas de 20 grados centígrados. ¿Y cuál es la explicación, permítame, el desconocimiento que tenemos, ingeniero Carlos Naranjo, la explicación meteorológica? A veces sucede en Quito, para no ir lejos, que está lloviendo en los valles, está lloviendo en el sur de Quito, y a veces en el norte o hace sol o simplemente está nublado. Esos contrastes, y luego cambia, llueve en el norte y en el sur se calma o hasta brilla el sol. Ya, las condiciones que se dan acá sobre hablemos sobre la región interandina especialmente, son de ese tipo, que hay el calentamiento diurno que se genera en pocas horas,
permite la formación de nubes de gran desarrollo vertical y la presencia de este tipo de lluvias dispersas y acompañadas de tormentas eléctricas, sea en la ciudad de Quito, en la parte norte, sea en el centro, al sur o hacia los valles, por el gran contenido de humedad que existe. Eso lo vuelvo a ratificar. El ingreso de humedad desde la cuenca amazónica, el ingreso de humedad desde la parte del oriente colombiano está incidiendo. No existe el sistema de alta presión que en otras épocas del año ya se ubicaba sobre nosotros y generaba un freno al ingreso de esa humedad. Hoy al momento este sistema está debilitado y ha permitido el ingreso tranquilo de esta humedad, la formación de lluvias con los consecuentes fenómenos que se presentan junto a la presencia de lluvias. Ingeniero Naranjo, las estimaciones por el cambio de época sería que en la segunda quincena de junio ya deje de llover, en teoría, deje de llover en la región interandina. Definitivamente, yo le he estado monitoreando las diferentes ondas que afectan al planeta y he podido observar que a partir de la segunda quincena del mes de junio ya comenzaríamos, a partir del 13 especialmente, 14 o 15, se comenzaría a observar una disminución de la presencia de lluvias, mayor presencia de sol. Pero sin descartar que en algún momento, por efectos termodinámicos locales, exista presencia de este tipo de precipitaciones. O sea, la época seca no quiere decir de que exista ya sol continuo, sino en algún momento puede haber algún proceso y la presencia de lluvias. O sea, la ciudadanía tiene que estar preparada en ese sentido. Ahora, los contrastes de los climas es que a veces salimos de este fuerte invierno, de este fuerte frío, y pasamos a una sequía, al sol intenso, y luego vienen los problemas del verano, como son los incendios forestales. Indudablemente. Ya en el mes de julio, agosto se podría ver. El año pasado fue más notorio la ausencia de lluvias en el mes de agosto, pero inmediatamente en septiembre y octubre ya comenzó a llover nuevamente. O sea, debemos estar preparados en este sentido porque se espera que aquí adelante este tipo de patrones puede volverse a repetir y consecuentemente, como les dije al inicio, siempre puede haber, en épocas que debían ser de sequía, debe haber presencia de lluvia. Y en épocas que son de lluvia, puede haber presencia de sol o ausencia de lluvias. Hacia allá tenemos que ir. Eso es lo que al momento los grandes científicos están hablando, lo que se llamaría la adaptación al cambio climático. Sin perjuicio de lo que vivimos hoy, estas intensas lluvias, el frío, nosotros no llegamos, ingeniero Naranjo, a las realidades de otros países. Una temperatura bajo cero, unas lluvias con granizo, con nieve, que realmente destruyen vías, destruyen viviendas. No llegamos a esas situaciones. Sin embargo, por lo que vivimos, nos quejamos evidentemente. Indudablemente no hemos llegado a eso, pero podemos notar de que, por ejemplo, estas lluvias continuas que hemos tenido ya en junio ya es un efecto de este cambio climático. Claro que acá, por estar el país en una zona tropical, en la mitad del mundo, no tenemos ese tipo de fenómenos presentes, pero muy ocasionalmente, por ejemplo, una nevada sí cae sobre los bordes de la cordillera cuando tenemos la irrupción de aire frío desde el sur y forman unas capas de hielo sobre los volcanes. Entonces eso sí lo tenemos, pero ahora nosotros hacia acá no nos alcanza. Pero eso mismo, este tipo de fenómenos es una consecuencia de lo que es el cambio climático. Pero la caída de granizo de manera esporádica sí se ve en nuestras ciudades. Así es, correcto, eso sí se ve, es un fenómeno que toda la vida aquí en la región interandina hemos tenido, la presencia de granizo, pero no en esta época ni con la intensidad que se ha presentado. ¿Y por qué también, si comparamos en nuestro territorio el embate de la naturaleza de las intensas lluvias, quizás por infraestructura, por malas edificaciones, afecta más, por ejemplo, en el litoral ecuatoriano que en la serranía ecuatoriana? Ya, debemos entenderle que en la región litoral la superficie, la misma topografía del suelo es prácticamente casi plana. Hay muy sectores que tienen una ligera inclinación y la cantidad de lluvia, caer por ejemplo 80 milímetros en una noche sobre algún sector es 80 litros por metro cuadrado, y si no tiene un declive, un desfogue del agua, inmediatamente lo que hace es inundarse y generar el tipo de problemas que hemos visto en una época lluviosa.
diferente a lo que tenemos nosotros en la región intraandina, donde cuando tenemos lluvias intensas, el agua lo que hace es escurrir hacia las partes bajas, hacia los ríos, y ahí es cuando encontramos el problema de que puede toparse con edificaciones hechas por donde en algún momento el agua corría por ahí, y con los problemas que hemos observado, como en Pomasqui, como en la misma vía Simón Bolívar, que hemos visto estos días las precipitaciones tan intensas. Bien, como siempre, muchas gracias al ingeniero Carlos Naranjo, es director del INAMI, por ilustrarnos sobre el clima. Por tanto, seguiremos con lluvias y frío estos días, ingeniero Naranjo. Así es, muchas gracias y a la orden. Muy buenos días. Muchas gracias, muy amable. 8:05 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una ligera pausa. Buscando la verdad, volveremos con la señora ministra de Educación, María Braun, para hablar sobre la infraestructura educativa y otros temas vinculados con el importante sector de la educación. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de